Vamos a ubicar un pasaje bíblico en Hechos capítulo 19, por favor. Es el último día, así que quiero agradecer bastante todas las atenciones que han tenido para un servidor, la gentileza de haberme invitado a compartir con ustedes este tiempo de la palabra. Le agradezco a la directiva, presbítero César, gracias a Regino, gracias, y a Enrique, gracias por sus amabilidades y permitirme estar aquí en este lugar bajo su jurisdicción, muy amables. Agradezco también a Samuel, a Willy y a Rafita, no lo veo a Rafita, pero gracias por todo, de verdad Willy, gracias, se han portado de lujo conmigo y es un gran honor siempre compartir y convivir también con ustedes, muy amables. ¿Ya tienen el texto bíblico? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo en casa cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Y qué hacía Dios? Note el concepto: milagros extraordinarios, ¿está bien? Por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por favor, Dios, danos la riqueza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, por favor. La vena literaria de Lucas es muy rica. Y Lucas es un escritor lineal, no se distrae. Lógicamente tiene mayor academia que Juan, y también tiene mayor academia literaria que Pablo. Por eso Lucas
se dice que es el escritor que tiene el estilo literario más pulido del Nuevo Testamento, que solamente compite con él el escritor a los hebreos, pero que la elocuencia de Lucas es tal en su redacción que es un griego muy fino, siguiendo utilizando el koiné, pero es la crema innata, lo más fino que hay. Y Lucas tiene una línea que va siguiendo la pista del cumplimiento de la profecía de Joel, el derramamiento del Espíritu con un mover profético de dimensiones universales y que tiene sus tiempos y sus sazones en el plan y en la estrategia divina. Y entonces Lucas va encontrando la pista y la ubica en el día del Pentecostés. Y Lucas va siguiendo esa pista y destacan Juan y Pedro, los apóstoles, donde se manifiestan llenura del Espíritu, dones carismáticos de poder, de milagros, de sanidades y de maravillas. Luego se concentra Lucas en la persona de Pedro y sobresale la evangelización de Pedro a Cornelio y la fundación de la iglesia allí en Cesarea de Filipos, en la casa de este centurión piadoso. Y sigue la línea de Pedro. Y para Lucas hay tres personas importantes que hay que seguir, porque es como el seguimiento que Lucas le va dando a la pista de la profecía de Joel, que se convierte en el derramamiento del Espíritu que comienza en Pentecostés. Y hay tres personas muy importantes para Lucas que tienen una iconocidad, una figura importante en este derramamiento. Y el primero, lógicamente, es el apóstol Pedro, es el ícono de los milagros en el Nuevo Testamento. Es el poder, las maravillas. Dice la Biblia que la gente, cuando Pedro iba pasando, la gente sacaba a sus enfermos a las banquetas de las calles para que por lo menos la sombra de Pedro pasara sobre ellos y que recibieran algún milagro, alguna sanidad. Luego hay una persona que Lucas menciona que para él es muy importante, aunque para nosotros solo le damos como una dimensión transicional, que es Bernabé. Para Lucas es muy importante Bernabé, porque Bernabé es la conexión entre el liderazgo apostólico de Jerusalén y luego el liderazgo trascendente del apóstol Pablo. Porque cuando Pablo se convierte, en Jerusalén no lo quieren, no lo aprecian, le tienen temor y piensan que está fingiendo una conversión para inmiscuirse entre los hermanos y seguir afectando a la iglesia, y nadie lo junta a Pablo. Pero hay un hombre del Espíritu, es un profeta, el nombre se llamaba José, pero le decían todos por sobrenombre o por apodo Bernabé, que se traduce como hijo de la consolación, pero también se puede traducir como hijo de la profecía. Es ver, hijo, y Nabí, profeta o profecía. Y era un hombre que tenía características proféticas en su vida, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero era un hijo de consolación, es decir, era una persona amable que acompañó a otros líderes que se van levantando, y específicamente al apóstol Pablo, porque cuando nadie lo juntó, Bernabé lo tomó y lo presentó ante los apóstoles como un verdadero cristiano convertido al Señor. Y luego Bernabé, cuando la gente había despreciado a Pablo, Bernabé es el fundador de la iglesia segunda de referencia en el Nuevo Testamento, que la primera es la iglesia de Jerusalén. Pero cuando la iglesia de Jerusalén sufre la persecución y empieza la dispersión, la segunda iglesia referente del Nuevo Testamento es la iglesia de Antioquía, que fue la iglesia más poderosa de su época. Allí es donde empiezan las misiones de manera formal, integral e intencional. Y allí el líder delegado por la iglesia de Jerusalén es Bernabé. Y cuando Bernabé está a cargo de la iglesia, se produce un avivamiento tremendo, y Bernabé es un hombre alrededor del cual se crean entornos proféticos. Dice la Biblia que
Bernabé, cuando ve la necesidad de la gente era evangelizadora, los laicos allí ganaban muchas almas. Y Bernabé ve ahora la necesidad de un discipulado en Antioquía, y entonces dice la Biblia que va a Tarso y toma a Pablo y lo trae y se queda con él allí un tiempo y enseñan a la iglesia de Antioquía la palabra de Dios y se magnifica el avivamiento en Antioquía, de tal manera que es el lugar donde por primera vez a los del camino se les llama cristianos bajo el liderazgo de Bernabé. Y en el liderazgo de Bernabé, Pablo comienza a crecer, llega bajo su tutela, se coloca bajo su sombra. El Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo con él. Es decir, Bernabé era el líder, el capitán, y Saulo era el acompañante. Y salen en su primer viaje misionero, y entonces Bernabé le empieza a dar cancha a Pablo para que Pablo predique, para que enseñe, para que se funden iglesias y Pablo vea todo, cómo se realiza la obra. Pero llega el momento en que el Espíritu Santo levanta al apóstol Pablo y hace que esta dupla se separe por causa de Marcos, que cuando Marcos se había regresado a Pablo no le gustó eso, y entonces Bernabé lo quiso llevar de nuevo y dijo: Pablo, si lo llevas a él, no voy yo. Y entonces Bernabé era hijo de la profecía, era hijo de la consolación, y le dijo: Pablo, tú ya eres un ministro hecho y derecho, pero este joven necesita ayuda, así que yo me lo llevo, y si no quieres ir tú no vayas. Y entonces Pablo, tomando a Silas, se fue por un campo, y Bernabé, tomando a Marcos, su sobrino, se va por otra línea. Pero ahora en la narrativa de Lucas, la vena de Lucas literaria comienza a escribir centrada en el apóstol Pablo, porque es el hombre que crea ahora entornos proféticos. Donde quiera que Pablo va, se desata la profecía, se desata la visión, se desatan las lenguas, se desata el bautismo en el Espíritu Santo, el evangelismo universal, el testimonio de Cristo. Es el hombre a través del cual Dios promueve el derramamiento de su Espíritu Santo a nivel internacional, a nivel impactante. De acuerdo a lo que Lucas narra de Pablo, Pablo tiene una estrategia bien definida de ministrar para fundar y consolidar las iglesias. La primera parte de la estrategia de Pablo, cuando llegaba a un lugar, era investigar si alguien ya se le había adelantado para no comenzar de cero, y buscaba discípulos en el lugar, como pasó aquí en Éfeso, que cuando Pablo llegó, dice Lucas que halló a un grupo como de 12 discípulos que antes ya alguien había ganado para Cristo. O sea, Pablo no fundó la iglesia de Éfeso, es el tercer referente de la iglesia poderosa del Nuevo Testamento, primero Jerusalén, luego Antioquía, luego Éfeso, y Pablo la convirtió en referente, pero Pablo no es el fundador de la iglesia. Por la conexión del capítulo primero, la teología de Juan el Bautista y las características de los discípulos que encuentra Pablo, podemos deducir que esta iglesia la fundó Apolos. Se adelantó Apolos allí, y bueno, es glorioso y es admirable que una persona sin el bautismo con el Espíritu Santo haga ese tipo de obras, pero de acuerdo a la teología paulina no era lo ideal. La segunda parte de la estrategia paulina era con estos que juntaba ya, acudía a la sinagoga. Siempre buscaba la sinagoga de la ciudad que visitaba, porque una persona con la jerarquía teológica que tenía Pablo, con el conocimiento y la educación que había recibido a los pies de Gamaliel, reconocido, entonces donde quiera que llegaba, los rabinos locales le preguntaban si tenía algo que compartir con el pueblo de la palabra, y entonces Pablo asimilaba y de alguna manera aprovechaba esa ocasión para tomar las escrituras del Antiguo Testamento y con erudición rabínica llevar a las personas a demostrar que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando Pablo empezaba a discursar, había gente que estaba esperando el Mesías y lo aceptaban como Señor y Salvador a Jesucristo. Y entonces Pablo ya tenía el grupo de los 12 más los convertidos en la sinagoga. Y luego venía la tercera parte de la estrategia de Pablo, porque siempre a la sinagoga le dejaban predicar o ministrar hasta que la gente se empezaba a convertir. Y ya cuando la gente empezaba a seguir a Pablo, los rabinos se ponían celosos y generalmente lo corrían o lo expulsaban de la sinagoga, lo maldecían.
Y la tercera parte de la estrategia era buscar un local donde seguir enseñando y predicando a la gente que él ya tenía reunida. Y entonces buscaba una casa o una escuela, y en esta ocasión en Éfeso se reunían en la escuela de uno llamado Tirano. Era una academia donde él podía discursar sin ningún problema y tenía sus discípulos que había juntado, y además ellos traían a otros discípulos, y Pablo con denuedo durante 3 meses estuvo predicando y enseñando en esa escuela y discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y la cuarta parte de la estrategia paulina para el alcance y la consolidación era buscar el mercado, el agora, el lugar de más afluencia en la ciudad, donde venían todas las personas que tenían que trabajar, comerciar, comprar, vender algo, y donde toda la gente se concentraba para escuchar también las noticias que corrían ahora en la ciudad. Y entonces se encontraban allí a una persona que vendía esclavos, otra persona por allá que vendía frutas y verduras exóticas, otra persona que vendía sal, otros que vendían monedas. Y luego siempre a las orillas estaban los judíos con sus talleres, donde ofrecían también sus oficios: el herrero, el carpintero, el que pulía diamantes, el que producía joyas finas también. Y estaba toda la gente gritando allí su producto. No era como aquí que el predicador habla y toda la demás gente escucha. En el tiempo de Pablo todos estaban gritando y nadie respetaba a nadie. El que tenía mayor voz la levantaba con toda su fuerza, y era una competencia para llamar la atención de los asistentes. Y en ese contexto nace el querigma, la proclamación, es decir, gritar a voz en cuello para competir con los demás y decirle que el producto que él ofrece es mejor que todos, porque este viene del cielo, es gratuito y ofrece la salvación de la humanidad. Y la gente compraba la idea de Pablo, y entonces Pablo hacía crecer la iglesia con esa estrategia. Cuando llega a Éfeso, Pablo realiza todos estos elementos de la estrategia. Y Pablo entonces en Éfeso encuentra lo que llamamos los desafíos de la iglesia pentecostal. Porque había llegado otro a predicar y a enseñar en la iglesia y había ganado personas para Cristo, pero eran discípulos de Juan. Y luego tenían algunos vacíos doctrinales tremendos. Por ejemplo, Pablo lo primero que hace es un diagnóstico de la necesidad y la realidad de las personas que va a discipular. Y aquí está el primer principio que queremos esta mañana aprender para desarrollar el ministerio en la dimensión del movimiento profético, del derramamiento del Espíritu Santo. Y es, primero que nada, tenemos que trabajar en base a diagnósticos y a necesidades. Si quieres que Dios bendiga tu vida y te haga multiplicar y fructificar en tu familia y en tu iglesia, no puedes trabajar todo espontáneamente y no puedes depender de la improvisación y no puedes llegar al púlpito a ver qué el Señor te da en ese momento. Y tampoco puedes seguir la línea aquella de la homilética antigua de que te enseñaban a que tu sermón debe ser bonito, debe tocar las lágrimas de la gente, debes tener gente llorando en el altar. No, Señor. Lo primero que debes hacer es orar, y lo segundo, observar a la gente y diagnosticar para ver cuáles son las necesidades de la iglesia. Porque la predicación y en la enseñanza se deben basar en las necesidades que tiene la iglesia. No podemos tirar al aire. Debemos diagnosticar en qué área les falta y en qué puntos débiles nosotros debemos enfocar la palabra. Y un pastor, un líder que predica enfocado en la necesidad, siempre cumple la voluntad de Dios y siempre satisface los requerimientos en el pueblo del Señor. Cuando Pablo está haciendo el diagnóstico, lo hace con una evaluación interrogativa. Lo primero es un análisis que tiene que ver con la neumatología. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando creíste. Porque en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el libro de los Hechos, en la teología lucana y petrina y paulina y de Cristo,
La experiencia de recibir el bautismo con el Espíritu Santo debe ser cercana a la salvación. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta de ellos fue: ni siquiera habíamos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo detecta un vacío teológico en la iglesia, que ese vacío teológico ha producido un vacío de experiencia. La gente no tiene al Espíritu Santo porque no sabe del Espíritu Santo, y por lo tanto no lo anhelan, no lo quiere, no lo busca, no lo pide. Entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Dice Pablo, algo anda mal aquí, necesitan doctrina del Espíritu Santo. Y sigue el diagnóstico para llegar al fondo del asunto. Y ellos responden, en el bautismo de Juan. Y dice Pablo, aquí hay otro vacío teológico, pero ahora de tipo cristológico y de tipo sacramental también, litúrgico, porque se quedaron en Juan, creían en Cristo del que hablaba Juan. Y entonces Pablo parte de la necesidad y la realidad de la iglesia para comenzar a edificarla y a saturarla con la verdadera doctrina y la verdadera experiencia. Y aquí viene otro principio: nosotros tenemos que ser predicadores que promuevan en la gente la doctrina y la experiencia. Una buena doctrina sin una rica experiencia no tiene sentido. Dejamos a la gente a la mitad del camino y en la frustración, y dejamos a la gente solamente con un conocimiento cerebral, pero que no impacta la conciencia, no transforma el corazón, no fluye en resultados de experiencia rica, significativa y transformadora con el Señor Jesucristo primero y luego con el Espíritu Santo también. Por eso tenemos que enfocar en la predicación no solamente el qué, sino el cómo. Y por eso tenemos que ser expertos en crear entornos proféticos a partir de la palabra. Es decir, predicamos la palabra y luego llamamos al altar. Esa combinación, palabra-altar, recibo la verdad de Dios y luego vengo para que esa verdad se interiorice hasta lo más hondo de mi ser, se empape mi vida con esa palabra en el altar, y que el Espíritu Santo haga que la verdad de esa palabra cunda en mi conciencia, de tal manera que luego se convierta en fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Pero luego la palabra convertida en fe se convierte en una confesión, en un testimonio de vida, y ese es el principio. Los vacíos teológicos producen vacíos experienciales. Analiza la experiencia, pregúntele a tu gente, ¿cuántos no han sido bautizados con el Espíritu Santo? Los maestros de escuela dominical, las maestras de escuela dominical, investiguen entre sus alumnos cuántos no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y luego propónganse la meta de orar por ellos, ayunar, ministrar el bautismo, pedirle al pastor que venga un día y ministre a los niños, a las niñas o a los jóvenes, y proponerse la meta de que para cuando llegue el año queremos aumentar el porcentaje de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos llenos con el Espíritu Santo, porque queremos que en nuestra iglesia haya teología buena y haya rica experiencia con Dios. Cuando Pablo comienza a dar la doctrina, encontramos otro principio que se llama: la enseñanza detona la experiencia. Dígalo conmigo: la enseñanza detona la experiencia. El vacío doctrinal produce vacío experiencial, pero la enseñanza detona la experiencia. ¿Quieres que tu gente tenga una experiencia rica? Ten una enseñanza rica. ¿Quieres que la gente experimente una transformación interna y que produzca fruto del Espíritu? Tienes que enseñar eso. ¿Quieres que tu iglesia sea fiel en los diezmos? Tienes que enseñarlos sobre los diezmos. Porque hay gente que dice, es que me da vergüenza enseñar porque van a creer que soy interesado. Tu vergüenza te está haciendo dejar vacíos, y los vacíos de doctrina producen vacíos de experiencia, y entonces la gente se escuda en que tú no le enseñas, y la verdad es que la enseñanza detona la experiencia.
Cuando Pablo le dice, es que Juan habló de Cristo, dijo que tenían que creer en aquel que vendría detrás de él. Esto es Jesús el Cristo y se tienen que bautizar en el nombre del Señor. La enseñanza de Pablo detonó la experiencia y entonces la gente ahora se bautizó de manera correcta, obedeció a la palabra. Les habló de Cristo y obedecieron a Cristo. Les habló del Espíritu Santo y luego los trajo a la experiencia, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua, así profetizaban. Porque la enseñanza detona, ¿qué? La experiencia. La gente experimenta lo que le transmitimos. La característica de tu ministerio va a ser lo que tú predicas, eso va a ser. Lo que tú enseñes es lo que va a resultar. La palabra de tu enseñanza va a detonar el nivel de la experiencia de la gente. Y había allí en Éfeso gente muy necesitada de doctrina y experiencia. Y Pablo era un erudito en palabra, pero también un experto en la vivencia con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que analizamos en el texto bíblico que leímos, podemos analizar algunos desafíos importantes en el campo teológico en primer lugar. Solamente habían pasado alrededor de unos 30 años, quizá 25 años, a partir del Pentecostés. Y cuando Pablo llega allí, encuentra una iglesia fundada, pero con muchos vacíos doctrinales y con muchos desafíos en el campo teológico. Nosotros, gracias a Dios, en este tiempo tenemos abundancia de Biblias, abundancia de comentarios, abundancia de riqueza teológica, tenemos muchas escuelas bíblicas, tenemos licenciaturas en teología, tenemos maestrías en teología, tenemos mucho acceso a la riqueza teológica. El problema es que mucha de la riqueza teológica se queda solo en el nivel ministerial y no baja al campo de la iglesia. Y ese es el desafío primero que tenemos, hacer que la teología baje del nivel ministerial al nivel de la gente que asiste a nuestras iglesias. Que nuestra gente conozca la doctrina. Primer desafío que tenemos en el campo teológico es la conservación de la doctrina fundamental. Nosotros tenemos una doctrina fundamental que debemos conservarla y nuestra gente debe escuchar con énfasis, con relevancia, remarcado continuamente estos elementos de teología fundamental. La conservación de la doctrina tiene que ver con el hecho de que yo, cada persona, cada uno de nosotros, me comprometa a que en mi generación no se pierda los elementos fundamentales de lo que Cristo enseñó y la doctrina apostólica. Pablo era un hombre comprometido con la conservación de la doctrina. Por ejemplo, él cuando se va a morir, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso de guardar la fe es la conservación de la sana doctrina. No debemos sacrificar la sana doctrina nunca, jamás, nunca, nunca. Para crear entornos proféticos de sanidades y de milagros en la iglesia, no tenemos que acudir nosotros a expresiones proféticas extrabíblicas o antibíblicas. En la palabra de Dios tenemos todos los recursos necesarios y suficientes para que al predicar la palabra de Dios, la palabra surta efecto y opere las maravillas de Dios, y se creen en todas las iglesias entornos proféticos con la riqueza doctrinal que nosotros debemos tener. La primera teología que tenemos que cuidar siempre es la bibliología, porque de ahí depende toda nuestra doctrina. Nosotros creemos en Dios como lo dice la Biblia, en Cristo como lo dice la Biblia, en el Espíritu como lo dice la Biblia. Todos los elementos pasan por el filtro de la Biblia, el parámetro de la Escritura, la profecía o el documento profético más confiable, la luz que alumbra en lugar oscuro.
Y la palabra inspirada por Dios, que vive y permanece para siempre, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dígalo conmigo, la Biblia es norma infalible de fe y conducta, superior a la razón y a la conciencia. Otra vez, la Biblia es norma infalible de fe y conducta, superior a la razón y a la conciencia. Norma infalible de fe, porque todo lo que creemos depende del fundamento bíblico. De conducta, porque todo lo que practicamos también tiene sustento en el fundamento bíblico y queremos acoplarnos al modelo de Cristo revelado en la Biblia. Pero es superior a la razón y superior a la conciencia. Porque cuando haya un conflicto entre mi lógica y la Biblia, yo voy a someter mi lógica a la Biblia y nunca al revés. Las doctrinas heterodoxas, por ejemplo, los testigos de Jehová han transformado la Biblia para que se acople a sus doctrinas. Nosotros acoplamos nuestras doctrinas para que se acoplen al parámetro bíblico. La Biblia nos manda y nos gobierna en elementos doctrinales. Si hay un conflicto, Tomás de la Fuente habla de los racionalistas que explican el milagro y dicen que no son milagros fácticos ahí, que son milagros de ilusión y que son algunos milagros pragmáticos. Por ejemplo, uno de ellos explica la alimentación de los 5,000. Ya ven que Cristo, dice el texto, que multiplicó 5 panes y 2 pececillos. Y con ellos alimentó a más de 5,000 personas. Y entonces dicen algunos, no, es que mira, cuando el niño le da el lonche a los discípulos, lo llevan a Cristo, Cristo pone de ejemplo al niño. Y entonces dice, miren, este niño dio su lonche para compartir, vamos a orar. Y cuando todos están orando, los otros que están ahí que llevaron lonche se sintieron mal y también quisieron compartir, quisieron compartir y cada uno fue sacando y lo pusieron todo ahí delante de Cristo y entonces juntó un montón de comida de tal manera que cuando la repartieron hasta sobró. ¿Por qué? Porque ellos acoplan lo que dice la Biblia a su inteligencia, son racionalistas, es decir, la razón está sobre la Biblia, pero nosotros tenemos fe en la palabra y ajustamos la lógica a la Biblia. Si a mí me preguntan, yo tampoco lo veo lógico eso. ¿Quién come con 5 panes y 2 pececillos? Mi amigo Willy y yo no completamos con eso. Menos. Pensamos que se pueden alimentar 5,000 personas. Eso dice mi lógica. Pero si la Biblia dice que Cristo alimentó 5,000, yo creo lo que dice la Biblia y sujeto mi lógica a lo que dice el texto bíblico y creemos en los milagros y en las maravillas de Dios y no dudamos de eso. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un milagro de Dios de provisión? Que no tenían y Dios les dio hasta para repartir con los demás. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada en la Biblia, que no se pierda. Predica la palabra, deja de hablar tanto de tus testimonios y de tus campañas y de tus glorias personales. Deja de presentarte a ti mismo como el modelo de modelos en el ministerio y comienza a hablar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres que tu iglesia tenga experiencia rica? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. La palabra es el fundamento de tu expresión teológica. Pero también debemos cuidar el cristocentrismo, porque nosotros somos cristocéntricos. Los rousselistas me quieren llevar a Jehová sin llevarme a Cristo, al reino de Dios sin Cristo. Pero Juan afirma y pone en la boca de Jesús esta palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Somos cristocéntricos, Dios es cristocéntrico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el Espíritu Santo es cristocéntrico porque vino a dar testimonio de Cristo y a provocar la gloria de Cristo. Nosotros somos pentecostales y hablamos del Espíritu Santo, pero siempre el Espíritu Santo con una línea cristocéntrica, porque Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cristo es el que da la promesa del Espíritu Santo y Jesucristo es el Señor. Y su nombre provoca salvación. Que si confesares con tu boca que ¿quién? Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios levantó ¿a quién? A Jesús de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa el nombre del Señor para salvación. Y tenemos a Cristo metido en los tuétanos, invade el cerebro, satura la conciencia, llena el corazón, y nuestras expresiones son cristológicas. Jesucristo es el Señor. Y dice Pablo, para la gloria de Dios Padre, predica a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero en la doctrina fundamental nuestra está la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y los pentecostales creemos en el Espíritu Santo como una persona, no como una cosa. Tiene poder, no es poder. Pero tiene memoria, recuerda, es magistral, enseña. Puede hablar, porque dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Puede oír, porque Jesús dijo, hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y es el rector de la vida de la iglesia. Es el que nos guía para estudiar y para predicar. Y tenemos que conservar esa doctrina en nuestra generación. Y la siguiente parte del desafío en el campo teológico es la preservación de la doctrina. Es cuando ya no solo me encargo de mi generación, sino me encargo de la generación que me va a suceder. ¿Qué va a creer tu iglesia de aquí a 200 años si no viene el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a vivir tu iglesia de aquí a 200 años si el Señor no viene? ¿Cómo va a vivir? Como la generación que tú asegures. Por eso cuando Pablo se va muy contento. No es un ministro que habla de su muerte como una fatalidad o como para que tengan conmiseración de él. No, él dice, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero habla en términos triunfalistas que presumen que Pablo siente una satisfacción importante, porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué habla así? Porque en el capítulo 2 le dijo a Timoteo, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, Pablo se va contento y satisfecho porque aunque él se muere, la palabra y la doctrina siguen vigentes en sus discípulos, y eso tenemos que encargarnos. No desarrolles liderazgo pastoral solo o liderazgo ejecutivo solo. Desarrolla líderes alrededor de ti para que cuando tú te vayas trascienda tu obra, tu doctrina siga vigente. Predícale no solamente a los adultos, predícale a los jóvenes, predícale a los adolescentes, haz aplicaciones para los niños. No cometan el error de los que sacan a los niños allá con una maestra, un maestro que los entretenga para que los adultos puedan aprender. No. A veces los niños no dejan estar aparentemente a gusto, pero aunque andan corriendo, andan inquietos, están oyendo tu palabra, te están viendo, están aprendiendo de ti. Y si tú aseguras un adulto, estás asegurando la doctrina por 30, 40, 60 años. Pero si tú tocas un niño con la palabra, un adolescente con la palabra, aseguras 150 o 200 años de la doctrina y de la iglesia, y tu iglesia va a ser fiel, consistente, teológica y rica en experiencia, porque tú aseguraste la siguiente generación doctrinalmente hablando. Es decir, haz sermones no para el momento, haz sermones no para el domingo, no pienses en las 2 horas del culto, no, haz sermones y enseñanzas para impactar de aquí a 200 años. Miren,
2000 años después, Pablo dejó doctrina y aquí en Tecate estamos hablando de la doctrina paulina. Así es tu ministerio. Así es tu liderazgo, así es tu predicación y tu enseñanza. No prepares sermones para 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Prepara enseñanzas que se graben en el corazón de la gente. Haz discípulos, levanta otros pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros ejecutivos, que cuando tú te mueras, ellos levanten la bandera del evangelio en tu lugar y siga vigente tu obra. Para esto necesitamos desarrollar formación teológica seria en todos los niveles educativos. Hay que pedir excelencia. Nunca te sientas mal de ser exigente en la excelencia educativa. Los que son líderes ejecutivos o maestros de escuelas bíblicas, sean exigentes. Si un maestro falta, sáquenlo, porque no solamente está haciendo mal su trabajo, sino que es un mal modelo ministerial para las próximas generaciones. No importa que sea la crema innata, el lujo de la región o de la ciudad, el teólogo de teólogos o la teóloga de teólogas, no importa. Si es un mal modelo, no nos sirve para educar a las siguientes generaciones. Queremos formación teológica seria en todos los niveles. No pongas a predicar al miembro de tu iglesia que no diezma. No invites a predicar al diezmo de tu iglesia, al miembro de tu iglesia que tiene mal testimonio o que no tiene comunión con los hermanos o que es presumido y arrogante. Son malos modelos. No, Señor, necesitamos modelos al estilo de Jesucristo. Es el teólogo de teólogos, es el verbo de Dios, es la palabra encarnada, es la teología hecha carne, es la gracia y la verdad personificada que la gente podía oír, escuchar, palpar, tocar y que comía en la mesa con publicanos y pecadores. Es el Dios que teniendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se volvió a humillar a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esos son los que Dios levanta, los modelos que Dios exalta, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y desde los infiernos hasta los supernos, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Si tú eres teólogo, eres maestro de la palabra, eres exégeta, hermeneuta o mileta, lo mejor que puedes hacer es modelar tu doctrina al estilo de Jesucristo. Trata bien a los hermanos en la iglesia, no los veas hacia abajo. Si el pastor te da oportunidad de predicar, no te luzcas, predica la palabra y honra al pastor que te invitó a predicar. Si un presidente de sección, un presbítero de región, un líder distrital te dio el púlpito, agradécele, hónralo, sé prudente en tu expresión y siempre haz que se glorifique el nombre del Señor y no tu persona ni tu teología. Dale la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Formación teológica seria en todos los niveles educativos. Pero también Pablo encontró desafíos en el campo experiencial, porque ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. Y lógicamente no lo tenían. Pero está allí Pablo, que tiene la doctrina, la experiencia y la delegación apostólica. Y a partir de esa delegación apostólica y de esa administración paulina, se crean entornos proféticos en Éfeso. Noten que era una iglesia que ni siquiera había oído que haya Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua así, profetizaban. Empieza a fluir carismas de expresión, glosolalia y profecía. Versículo 6.
En los versículos 11 y 12 empiezan a fluir también en la iglesia carismas de poder. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano ¿de quién? De Pablo. Me impacta el concepto de Lucas, milagros extraordinarios, porque no hay milagros ordinarios. ¿Están de acuerdo? Todos los milagros son sobrenaturales. Si es algo ordinario, no es un milagro. Pero en los entornos de la iglesia apostólica, los milagros eran ordinarios, pasaban todos los días. Pero Pablo los lleva a un nivel ¿qué? Extraordinario. Dios hace en Pablo milagros de nivel extraordinario. Porque hasta ahora todo lo que se había visto es que la gente tiene un enfermo y entonces el predicador va allá o le traen al enfermo, una de las dos. Pero Pablo no se dedicaba a visitar enfermos, él se dedicaba a predicar la palabra, es la prioridad. Y entonces cuando había enfermos, ¿qué hacían? Se llevaban pedazos de la ropa de Pablo y se la ponían a los enfermos. Y dice la Biblia que las enfermedades salían de la gente y los espíritus malos también se iban. O sea que ya tenemos lenguas, profecía, milagros, sanidad y liberación en una iglesia que ni siquiera había oído que hay Espíritu Santo. Una predicación contundente, una convicción en la gente, porque dice la Biblia que la gente creía y confesaba sus pecados. Y también un anhelo de los imitadores por seguir el ministerio paulino. Se expandió tanto la palabra que hubo unos hijos de un tal Esceva, jefe de sacerdotes judío, que pusieron un ministerio de liberación porque eran hijos del jefe de los sacerdotes. Ellos no se hicieron discípulos de Pablo, les gustaba la doctrina de Pablo, pero no se sometieron a la teología. Y sin la experiencia de Pablo pusieron un ministerio de liberación igual que el de Pablo, según ellos. Y salieron a ofrecer en las casas y por los mercados, eran exorcistas ambulantes. O sea, lo que Pablo no quiere hacer, porque Pablo no viene, manda sus pañuelos. Nosotros lo venimos a hacer a domicilio y se van a las casas. Y en una casa se encontraron con un endemoniado de a de veras. Y le dicen al demonio: te conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Fíjense, vacío teológico y vacío de experiencia. El demonio sabía más que ellos. Dice que los mira de frente y le dice: a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo. Cualquiera de ellos dos lo respeto, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice que lanzándose sobre ellos, dice que los mandó desnudos y heridos. Hermanos, los hijos de un sacerdote jefe, los que ya han ido a Éfeso saben que hay una calle larga de kilómetros y kilómetros, y ahí está la biblioteca más importante de Asia Menor, y luego está el lugar de jurisprudencia, y luego están las academias allí, y luego está la zona militar, y luego también está la zona de las gradas del Coliseo, y luego el mercado. Es algo grande, algo largo allí. Y por toda la calle iban ellos huyendo, desnudos, ni dónde esconderse, ni para dónde correr. Pero así es la gente que abre ministerios con vacíos teológicos y vacíos de experiencia. Tú no, tú sométete a la doctrina. Aunque seas un gran predicador, cuando llegues a tu iglesia, oye a tu pastor con sumo respeto y aliméntate, porque necesitas llenarte de la doctrina y llenarte de la experiencia. No solo dar, llénate tú, llénate de la palabra y de la experiencia. Usa el altar en tu iglesia, póstrate en el altar. Es decir, tú tienes que saber que lo que haces en tu casa te respalda cuando tú vas afuera. Tu disciplina interna te respalda en el exterior. Y cuando sales sin disciplina, sin teología, sin nutrición experimental, el diablo te avergüenza. Pero cuando sales con una riqueza de teología, de experiencia y disciplinaria, entonces tú sales y Dios te respalda de manera poderosa. Dice la Biblia que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y entonces la gente de Éfeso se dio cuenta de dónde estaba la diferencia. Y los que practicaban la magia
Los creyentes que practicaban la magia, que tenían ahí guardados sus libros, dijeron, ¿sabes qué? No nos conviene irnos por este lado de los de Seba, porque nos va a avergonzar el diablo. Mejor trajeron todos sus libros a la plaza, hicieron una quema pública y Lucas investigó el dato. Dice Lucas que el precio era 50,000 piezas de plata, una milloniza ahí quemándose. Pero la gente se quiso deshacer de todo aquello que le impedía que fluyera la riqueza de la doctrina y la experiencia de Cristo. Y entonces tenemos gente rica en la experiencia con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. En el campo de la experiencia, nuestro desafío es más gente bautizada con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu da que se hable. Tienes que hacer el diagnóstico en tu iglesia, ¿cuántos les falta? Y enfocarte en eso, orar para eso, ayunar para eso, estudiar para eso, predicar para eso y luego ministrar a la gente para que reciba. Y la enseñanza detonará la experiencia y tendrás una iglesia más viva, más dinámica por el poder del Espíritu Santo que se va a manifestar ahí. Necesitamos más gente practicando la glosolalia en sus devocionales personales. Yo creo que todos nosotros oramos, tenemos tiempos devocionales, pero de acuerdo a lo que dice Pablo, nosotros tenemos que orar con el Espíritu y con el entendimiento. Quiero hacer énfasis, la gente que ayer recibió el bautismo con el Espíritu Santo y los que reactivaron otra vez su expresión de oración en lenguas, no dejen que se apague. Todos los días separen un tiempo para orar en otras lenguas y oren en el Espíritu y oren con el entendimiento en su idioma y en el idioma que les da el Espíritu, pero todos los días hagan que su espíritu se edifique orando en otras lenguas. Si ustedes se levantan a las 7, levántense por lo menos 10 minutos antes y ese tiempo dedíquenlo a orar en otras lenguas. Tomen tiempo, pero que no se apague el espíritu, que fluyan las manifestaciones. Y acuérdense, la primer señal carismática del derramamiento del Espíritu Santo son las lenguas. Cuando hablaron en lenguas en Pentecostés, Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que hay que profetizar, hay que ministrar milagros, hay que orar por sanidades, hay que dar visiones, pero hay que orar en lenguas todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga o nos muramos. Amén. ¿Cuántos se comprometen a eso? Y finalmente necesitamos más modelos de pentecostalismo bíblico, teológico, ético y práctico. Hermanos y hermanas, ¿saben por qué caímos en ese lapso de baja proporción de pentecostales bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Porque perdimos modelos pentecostales y no los reprodujimos. Porque de repente nosotros creemos que la teología está peleada con la devoción pentecostal. Y yo no conozco a nadie más grande que Pablo, y Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y hay gente que no quiere hablar en lenguas, porque no entiende lo que Pablo dice, el orden que quiso poner en Corintios. Dice, no, yo solamente hablo en lenguas en privado. Pues sí, pero entonces, ¿cómo los demás miembros de la iglesia que no tienen las lenguas ni el bautismo, cómo van a saber que hay lenguas del Espíritu y bautismo en el Espíritu si no oyen a los creyentes hablar en lenguas? Cuando está la predicación, puedes hablar en lenguas para ti mismo y para Dios, con el oído presto y la mente concentrada en la palabra y adorando a Dios. Pero hay momentos de altar en que podemos nosotros liberar un entorno profético con las lenguas del Espíritu en nuestra vida. Como en Pentecostés, ¿todos estaban hablando en lenguas o no? Claro que sí, al mismo tiempo todos. Pero cuando Pedro levanta la voz, se supone que los demás bajaron la voz para que se oyera el mensaje de Pedro. Pero es importante los modelos pentecostales. Dicen algunos, no, es que no me veo bien. Es que pierdes elegancia, pierdes cordura, no pierdes nada, no es cierto. No pierdes nada. Miren, antes los modelos pentecostales, algunos eran o muy expresivos o muy secos de su expresión de adoración. Tenía la gente bautizada con el Espíritu Santo, el poder de Dios moviendo, y los líderes así.
porque demostraban de esa manera que ellos estaban en otro nivel, que eran los supervisores de la obra, que eran los catalizadores del movimiento profético espiritual, y todos asustados de que los viera el líder. De repente abres los ojos, te está viendo el jefe y sientes ñañaras y los vuelves a cerrar y ya, porque te está supervisando. Es decir, eran personas que no entraban en el fuego del Espíritu para no perder de alguna manera la visión del liderazgo o la perspectiva o la imagen del liderazgo. El modelo del Espíritu Santo no es así. El modelo del Espíritu Santo es: tú eres líder y se está moviendo el Espíritu, métete al fuego del Espíritu Santo. No pierdes inteligencia ni discernimiento, al contrario, supervisas desde adentro, supervisas desde el fuego, en el discernimiento espiritual. El Espíritu Santo y su llenura te dan más inteligencia, más sabiduría, mayor discernimiento, aguza tu capacidad mental y espiritual y percibes las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve en tu iglesia, puedes tener los ojos abiertos, pero métete en las lenguas, en el fuego. No supervises desde afuera, sigue siendo el líder, el pastor, el supervisor, sigue siendo la crema innata, lo que tú quieras, pero es importante que seas un hombre y una mujer del Espíritu Santo de Dios. Eres el modelo de tu iglesia. Si no hablas en lenguas, nadie va a hablar. Si no fluye el poder del Espíritu, si no fluye la profecía, no va a haber nada. Necesitamos modelos pentecostales, necesitamos nuevos modelos pentecostales, nuevos modelos bíblicos, teológicos, éticos y prácticos. Que se mueva el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos sienten ahora la presencia del Espíritu Santo? No, en serio, ¿cuántos lo sienten? Levanta tu mano, cierra tus ojos y dale la gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo toma el control y su Espíritu empieza a dominar, suceden cosas maravillosas en el pueblo. A veces nosotros le decimos a la gente: dale libertad al Espíritu Santo. Pablo lo dice de otra manera. Dice Pablo que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No es que tú le des libertad al Espíritu, es que tú tomes la libertad que el Espíritu Santo te está dando ahora. Levanta tus manos, cierra tus ojos, y si eres bautizado con el Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas según el Espíritu te da que se hable. El Espíritu Santo cayó como a esta hora, a las 9 de la mañana, en el Pentecostés. Y dice que cayó en una casa donde todos estaban sentados. Así, aquí va a comenzar en el altar, ahí desde tu lugar. Aquí todos nos rendimos al Espíritu Santo. Nadie es superior, nadie es más grande. Aquí no hay teólogos, aquí no hay nada. Aquí el Espíritu Santo lo que ve es una persona hambrienta de Dios, una persona necesitada y anhelante del Espíritu profético en su vida, del derramamiento del Espíritu. Y el Espíritu Santo entonces cree